Nosotros lo conocemos como fuerza P, pero en realidad la fuerza de gravedad, mg, eso es lo que tiene una fórmula más grande, por m1, por m2, ya lo vamos a ver. ¿Sí? El tema es que, ¿qué es lo que buscaría yo entonces, si en un método gravimétrico, qué tipo de minerales o formaciones buscaría? Si hablamos de peso, claro, minerales de alto peso específico, nosotros hablamos más bien de densidad. ¿Por qué? Porque el peso depende del volumen, porque el peso chiquitito, el cuerpo grande tenemos peso. En cambio, el peso específico es el peso por unidad de volumen. ¿Cuánto pesa un metro cúbico, un centímetro cúbico? Cuando más alto peso específico de densidad tenga, mayor va a ser la respuesta que tenga un método gravimétrico, ¿sí? Por lo tanto, va a permitir determinar la presencia de metales pesados. ¿Vale? Como uno más conocido, el plomo. Es uno de los más pesados. Sí, pero como contrapartida, por ejemplo, si estamos buscando petróleo, los hidrocarburos tienen un peso específico de 0,7 y las rocas, granito, tiene 2,7. Entonces, nosotros tenemos granito 2,7, 2,7, 2,7, pero hay petróleo, y a ese petróleo es mucho menos denso. ¿Sí? Primero, porque es líquido o gaseoso, entonces el peso específico es muchísimo menor. Entonces, si nosotros estamos buscando un gran contraste de peso, vamos a encontrar que es muy sensible encontrar petróleo, no importa que tan enterrado esté. Claro, y acá está el tema, ¿ves? Que yo, con el método gravimétrico, este pesa lo mismo que allá, pero este está más lejos, la señal del peso. En cambio, este está en la anticlinal, está más cerca, y es una roca granítica, que va a detectar porque es pesada, más pesada que adentro. O sea que se suele preguntar en los exámenes, ¿qué es lo que busca las variaciones de densidad? El granito es muy denso, muy alto peso específico, ¿sí? Entonces, nosotros localizamos trampas estructurales, o sea, formaciones geológicas que contienen adentro el petróleo. La sustancia del petróleo no lo detecta la trampa, o sea, el anticlinal, el ciclinal, el domo salino. Los domos salinos, ¿se acuerdan cuáles eran? Los domos salinos eran, si yo tenía un sedimento, ¿sí? Y acá había entrado, por ejemplo, está en contacto con la cuenca oceánica, por ejemplo, y hay una pequeña filtración entre el agua salada, ¿sí? Y el agua salada se pone debajo. ¿Qué pasa? Que el agua salada, a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Tiende a levantarse y se va, y si recibe un esfuerzo de compresión, la que más sufre es la capa blanda. Esa capa blanda con agua salada empuja hacia arriba y se forma una anticlinal. Por eso los domos salinos, digamos, posteriormente después se van formando la agua, petróleo y gas ahí adentro. ¿Sí? Los domos salinos, digamos, son partes donde están, en este caso, más livianos. ¿Por qué? Porque el domo, el agua salada, digamos, no contiene, digamos, algo pesado. ¿Sí? Pero la parte de arriba sí va a contener el pegamento que está doblado. ¿Se entiende? Bueno, como contraste, por ejemplo, no tiene sentido, por ejemplo, buscar oro, platino, a pesar de que los pesos específicos del oro es 19, el del platino 20-21, ¿sí? ¿Por qué no tiene sentido buscar el peso específico tan alto de los metales muy pesados? Porque son metales, ¿de qué tipo? Preciosos. Los metales preciosos son escasos. Las leyes de oro, platino y metales pesados son muy bajas. Entonces, que haya una pepita de oro no le va a transmitir mucho peso. No va a generar, si bien el oro es pesado, va a ser muy chiquito. Ya creo que hemos hecho cuenta de lo que pesaba, digamos, una pepita de oro de 1 milímetro. Entonces el oro es 23. Una pepita de oro de 1 milímetro, por 1 milímetro, pesa 19 miligramos. En una roca de una tonelada no le influye en el peso. Lo que pasa es que está diluido, o sea que el oro está diseminado muy finito. En cambio, los yacimientos de plomo tienen que ser compactos, sólidos. Por ejemplo, yo puedo tener en una roca de 1 tonelada, puedo tener
1000 pepitas de 19 miligramos cada una, ¿cuánto me van a sumar? 19 gramos. En una tonelada es insignificante la diferencia. Entonces, ese peso no es sensible, a pesar de que estos aparatos son muy sensibles. ¿Sí? No lo vamos a ver. Entonces, no tiene sentido. Si decimos, nosotros vamos a buscar oro y no vamos a utilizar este método para buscar oro. Ahora, si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, otro tipo de metales, que por ejemplo, vetas que contengan plomo zinc, ya las leyes de ese tipo de metales, ¿no es cierto?, están orden de los 10-15%, y el 10-15% de un metal que tiene un peso específico de 7-8, ya sí es sensible. Y por lo general, el mineral que lo contiene puede ser fluorita, o puede ser alguna calcita. Calcita tiene de 3 para arriba, la fluorita tiene en ese orden también. Más el mineral pesado hace que la roca que lo contiene sí genere una masa pesada. Más pesada, por ejemplo, que el granito, que tiene 2,7, y los otros suman mucho más de 3. Entonces sí hay una gran diferencia y un contraste en el peso específico de la roca. Y sí vamos a encontrar con nuestros equipos sensibilidad para encontrar esas diferencias. Bien, ahora, con respecto a qué es lo que me digo, ¿no? Fíjense que yo estoy con el aparato de gravímetro acá haciendo una cultura, y si yo veo las variaciones de densidad a lo largo, digamos, del radio terrestre, ¿sí? El radio terrestre es el centro, ¿sí? Tengo la corteza o el cial sílica aluminio, encima del manto de óxido de sulfuro, hasta que llego al níquel, o ¿sí? Níquel, que es el núcleo, y el níquel, ¿sí? Las densidades van variando de 2,7, 3,8, 5,6, pero esas son distancias grandísimas, estas son más o menos 6.350 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo tomo a lo largo de 100 metros, 200 metros, en el sentido vertical no va a variar nada, pero decía que dentro de la corteza va a variar 2,7, 2,65, 2,7. Ustedes han hecho ya geología general, ¿verdad? No hay variaciones grandes de densidad. Geología general han visto parte de la estructura. ¿Y ustedes han escuchado hablar de lo que es la discontinuidad de Mohorovicic? Sí. Bueno, ¿a qué profundidad se encuentra aproximadamente esa discontinuidad? 15 kilómetros. 15 kilómetros, ¿eh? Entonces, todo lo que encontrás por arriba de la discontinuidad de Mohorovicic, ¿no es cierto?, tiene más o menos un peso específico del orden de los 2,7, 2,5, 2,7, que eso es una capa aluminosilicatada, que es más o menos los minerales que vamos a encontrar nosotros. Claro, pero lo que yo quiero resaltar es que para hacer variaciones en profundidad muy graduales, o sea, va y a poquito cambiando. En cambio, las variaciones horizontales van a ser altas, porque si dentro de la capa de la corteza cial yo tengo un yacimiento de galena blenda, tiene plomo y zinc, horizontalmente, donde está el cuerpo de galena, ¿sí?, me va a dar un valor altísimo cuando pasa a los otros silicatos. O sea que más detecta las variaciones de densidad horizontales que en profundidad. Porque en profundidad van variando muy gradualmente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y la otra cuestión es, como la fuerza de gravedad es sensible a la profundidad, cuando más profundo es más difícil de detectarlo. ¿Sí? Si nosotros tenemos los yacimientos relativamente cerca de la superficie, digamos 100, 200, 300, 500 metros, lo vamos a poder ver. Si lo tenemos a 4 kilómetros, no tiene sentido. Y el otro sentido práctico es por qué no nos interesa un yacimiento de oro puro que esté a 4 kilómetros. ¿Se acuerdan ustedes del gradiente geotérmico? ¿Qué es? Aumento grado cada cuánto. 33, Cada 33 metros. O sea, cada 100 metros, 3 grados. Y bueno, pero si yo lo tengo a 4 kilómetros, ¿cuántos grados debe tener para ahí abajo? Más de 100 grados. ¿Y quién se va a meter a 120 grados más de profundidad? Porque acá tenemos ahora 20 grados, está lindo, pero a 120, a 140 grados, ¿quién se mete a sacar el oro ahí abajo? ¿Por qué lo sacamos? Bueno. Si se dan cuenta también el otro criterio lógico, por cuál las distancias que nosotros vamos a usar están limitadas por cuestiones técnicas.
¿Sí? Bueno, fíjense lo que le estaba diciendo ahí, era que después de la afinidad se buscan anomalías. Anomalías le llamamos a los valores que son distintos a la roca de caja que los rodea, a las rocas que los rodean. Entonces se buscan anomalías causadas por las variaciones relativas de la componente vertical del campo gravitatorio del terreno. ¿Sí? Y era lo que yo decía, dado que las medidas de la gravedad no son sensibles a las variaciones de densidad verticales, ¿por qué? Porque va variando muy poco, claro, ¿sí? Pero sí lo son a las variaciones de densidad horizontales. Son estas últimas las que se miden, que son precisamente las producidas por rasgos geológicos particulares. ¿Cuáles son los rasgos geológicos particulares? Un depósito mineral, ¿sí?, de alto peso específico, de galena, blenda, etc. O puede ser un dique que tenga una ligera densidad con las rocas que lo rodean, el dique es más pesado que el otro. O bien puede ser un levantamiento de capas producido por un esfuerzo tectónico. ¿Cuáles son los característicos? Los anticlinales, los inclinales y los domos salinos, ¿sí? Es lo que dice acá, ¿ves? Esto pueden ser, o sea, las variaciones de densidad horizontal. Estas pueden ser producidas por un depósito mineral de alto peso específico o simplemente un dique de densidad superior a la densidad media de las rocas que los rodean. O sea, no hace falta que tenga tanta diferencia, con que sea un poquito más pesado que los rodean, ya es suficiente, ¿sí? Y un levantamiento de capas de diferente densidad producida por cualquier cambio estructural. Por ejemplo, anticlinales, sinclinales o domos salinos, que son estructuras favorables para el almacenamiento de hidrocarburos, o sea, petróleo. Por ello también se emplea intensivamente en prospección petrolífera para seguir la marcha estructural del basamento cristalino. Recuerden que seguir la marcha estructural es seguir los espesores, es la marcha estructural. Seguir la marcha estructural del basamento cristalino. ¿Me entienden? Bien, ya sabemos para que él tiene un montón de fórmulas matemáticas, tratar de hacer lo que se entiende. Y que le toque a alguien, le tocó gravimetría. Bueno, por lo menos unas tienen que hacer, o sea, sean más sencillas, ¿sí? Porque tiene mucha reducción, ¿sí? Bueno, ¿y qué otra? Decíamos que la gravimetría es de carácter cualitativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo más que identificar la forma, el volumen, lo que identifico es dónde está localizado. O sea, digo, en dónde está, pero no puedo determinar el tamaño, el volumen, no. Lo hago, pero con muy poca precisión, no me da exactitud, ¿sí? Bueno, esta la conoce todo el mundo, la ley de gravitación universal, ¿sí? Que fue enunciada por Kepler primero, ¿sí? Después Newton fue el que hizo la fórmula, ¿sí? Y la fórmula, ¿qué es lo que dice? Que eso es lo que tienen que saber ustedes enunciarla, ¿sí? Tengo una masa de M1 y una masa de M2 de distinto tamaño, ¿sí? M1 y M2 de diferentes tamaños. Bueno, va a haber una fuerza de atracción gravitatoria, es decir, entre ellos una fuerza de atracción gravitatoria. Supongamos que la distancia entre ambas sea R, ¿sí? La distancia entre ambas. ¿Qué dice la ley de gravitación universal? Le podemos llamar fuerza gravitatoria o también le podemos llamar peso, ¿no? Porque como fue descubierto al principio, dice que la fuerza de atracción gravitatoria es directamente proporcional. Hay una constante que se llama G. Al producto de las masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Sí? Si no lo quieren decir con tantas palabras, pero digan esto que está arriba, digan directamente proporcional. Y el que está abajo, inversamente proporcional. ¿Se entiende? Bueno, siempre hacemos una pregunta para el razonamiento. Por ejemplo, si yo aumento una masa al doble, ¿qué va a pasar con la fuerza gravitatoria? ¿Se veía que? Hagamos un ejemplo fácil, ¿sabes? Que pongamos un Gales, pero lo hagamos, qué sé yo. Pongamos, que la hagamos fácil, pongamos 1, que es un número decimal. Que una masa sea, qué sé yo, 3 Gales y el otro sea 4 Gales o miligales, ¿sí? Sobre el 1 al cuadrado, que sea fácil. ¿Sí? 3 por 4, 12 me sale. Este es M1 y este es M2. Yo lo llevo al doble a eso. 1 por 3 por 8. El doble de 4, ¿cuánto es? 8. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da ahora? 3 por 8. ¿Cómo es esto con respecto al anterior? El doble. Eso es proporcionalidad. Si uno la llevo al doble, digamos, en este caso a una cualquiera de las masas, la llevo al doble, digamos, la fuerza gravitatoria se va a ir al doble. Y fíjense cómo actúa ¿cómo se llama? La distancia. Porque actúa inversamente proporcional, en vez de aumentar, merma. Pero merma con el cuadrado de la distancia. Por ejemplo, si yo pusiera
12 ahí, yo le voy a cambiar la distancia y la pone 2 al cuadrado, o sea, 1 por 3 por 4, pero en vez de poner 1 al cuadrado, le pone 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ¿sí? 12 sobre 4, igual a 3. Este es el reducido a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque el doble, el cuadrado del doble es el cuádruple. Entonces, pero reducido. En vez de aumentar, se reduce a la cuarta parte. Si lo llevaran triple, se reduciría a la novena parte. Porque 9 es el cuadrado de 3. ¿Se entiende? Sí. Eso es ustedes, si Dios quiere, van a ser ingenieros, más o menos lo sepan, van a explicar. Vamos a tomar un recreíto de 5 minutitos para